La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nuevamente nos encontramos aquí para reflexionar la palabra de Dios. Mi nombre es hermana Bertalicia Torres Rosales. Pertenezco a la congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Este día, viernes 8 de febrero, vamos a reflexionar sobre el Santo Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por él rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte de oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos en la lectura de este santo evangelio momentos bastante difíciles, contradictorios. A Herodes le preocupaba la fama que Jesús estaba teniendo en ese momento. La fama de Jesús estaba en todos los lugares y él sentía que Jesús le estaba quitando su lugar. Como a veces suele suceder que algunos, si tiene algún cargo y ve que un súbdito es un poquito más listo, pues piensa que se le va a quitar el cargo, y la verdad es que no. Por ejemplo, en una empresa está el jefe, están los trabajadores, y si alguno es más listo, pues piensan que porque es listo le puede quitar su trabajo o le puede superar. Hermanos, Herodes está con esa preocupación, porque todo el mundo dice: bueno, ¿y quién es pues que tiene tanta fama? Porque Jesús hablaba y sigue hablando con autoridad, con seguridad. Es un hombre que hablaba, que cuando él hablaba a todo mundo lo dejaba desconcertado. Jesús hablaba al corazón
denunciaba las injusticias y desigualdades que se estaban viviendo en la sociedad judía en ese momento. Y la fama de Jesús va creciendo increíblemente. ¿Por qué crece la fama de Jesús? Porque Jesús sanaba toda clase de enfermedades. Si nosotros vemos en las lecturas, por ejemplo, en Juan capítulo 5, del 1 al 9, donde Jesús sana al paralítico de la piscina de Betesda, y vemos que allí había una multitud de enfermos y Jesús sana a muchos enfermos, y especialmente se hace muy famosa esa sanación del paralítico de la piscina de Betesda. Jesús tiene todo el poder de sanar el cuerpo, y sanando el cuerpo, sana el alma. Una persona que esté sana de su alma, se sana el cuerpo, y también el cuerpo está en sintonía, está con energías, está para trabajar. Jesús, su fama se recorre por toda la comarca de Galilea en ese momento, y ahora la fama de Jesús ha llegado no solamente en el continente asiático, sino en todo el mundo. Sabemos la fama de Jesús, un Dios de amor, de misericordia, que dijo las cosas como son, que no tuvo miedo, un hombre con mucha autoridad, con un Dios, venía presentando un Dios de amor, un Dios de misericordia. Jesús, esa fama que se está recorriendo va a preocupar a Herodes. Y Herodes dice, bueno, ¿y ese quién es? Y de otros dicen uno que es Elías, uno que es que Juan el Bautista. Y él decía, pero no puede ser Juan, si a Juan yo le mandé a quitar la cabeza, no puede ser que haya resucitado. Hay muchos comentarios que a Herodes sí le preocupa, porque si nosotros nos damos cuenta, San Juan, Jesús conocía y estaba consciente de la misión de que Juan vino a hacer. Juan va a ser uno de los grandes enviados de Dios, es la boca de Dios. Juan en ningún momento tuvo respetos humanos para decirle las cosas que le tenía que decir al pueblo. Donde es San Juan el Bautista, tiene esa parte profética profunda, y que de esos profetas nos hace falta tener nosotros en la actualidad. Gracias a Dios aquí tuvimos este gran profeta Monseñor Romero, un hombre que no tuvo miedo a las injusticias, no tuvo miedo a derramar su sangre, y creo que de esos profetas nos hace falta estar aquí, denunciar las injusticias y llamarlas por su nombre. No es posible, y creo que voy a tener la oportunidad ahorita, no es posible que en nuestro país ya se están acercando lo que son las elecciones presidenciales. ¿Y cómo es eso? Que a veces se ven nomás los intereses. Y aquí no estoy hablando solamente de un solo partido, sino que ambos no han hecho lo que han tenido que hacer. Nos hace falta eso, la iglesia, tener esa parte profética de poder denunciar las injusticias y desigualdades. Encontramos ahí en el Evangelio que Herodes tiene esa preocupación porque le van a quitar el puesto, porque él ya no va a seguir siendo la misma persona, y tiene miedo por la misma fama que Jesús tiene, que sana enfermos, que cura leprosos, que levanta paralíticos, que levanta el alma. Y al final Jesús ha venido para liberar al ser humano. Jesús dijo, he venido para que tengan vida. Esto le preocupaba a Herodes porque él no era capaz de hacer eso. Herodes no tenía la capacidad de sanar a un enfermo. Herodes no tenía ninguna capacidad, solamente tenía una capacidad mundana, egoísta. Nos damos cuenta acá, Jesús sigue su misión. Después dice, encontramos esta parte, la envidia, el rencor. Y esta hija de Herodías baila, y al Señor le gusta cómo baila. Una joven sin criterios, una joven que no sabe tomar decisiones, una joven que no tiene discernimiento, le pregunta a su madre rencorosa que qué hacer. Y por consejo de la mamá le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántas veces nosotros como adultos no sabemos dar consejos adecuados a nuestros jóvenes? Y a veces los padres de familia no saben educar a sus hijos y no saben darle un consejo que le va a ayudar a la joven. Herodes,
pues él ya había dicho que le iba a dar la mitad del reino, y por quedar bien con todo mundo, le manda a quitar la vida a Juan. Esta historia se vuelve a repetir, hermanos. Duele, lastima saber que se le puede quitar la vida a alguien porque él no quiere quedar mal, porque su imagen la quiere tener en alto. Ya nos damos cuenta que en ese tiempo ya habían sicarios, como aquí en El Salvador. De repente alguien ya no quiere a alguien, no le cae bien, le manda a quitar la vida por $5. Aquel le manda al guardia para que le quite la vida a Juan el Bautista. Ya habían sicarios en ese tiempo, no tenían ese nombre, pero le manda a quitar la vida. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista lo mandan a encarcelar porque decía la verdad. Y la verdad duele. Cuando Juan el Bautista le dijo a Herodes, no es permitido que estés con la mujer de tu hermano, no es posible. Y esta historia se vuelve a repetir. ¿Cuántos hombres infieles le andan quitando la esposa al vecino, le andan quitando la esposa a su compañero de trabajo, y por lo mismo las mujeres? Aquí andamos casi igual, y la mujer también anda viendo al esposo de la vecina, le anda quitando el esposo a la compañera de trabajo. Hermanos, por favor, Jesús nos invita a tener un proceso de conversión. ¿Qué personaje vamos a imitar? ¿A Jesús? ¿A Juan el Bautista? ¿A Herodes? ¿A Herodías? ¿Al sicario? ¿A quién vamos a imitar? Que esta reflexión sirva para darme cuenta cuál es mi papel, hacia dónde voy, y que nuestro Señor nos conceda el don de la conversión. Me alegra estar con ustedes. Paz y bien. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.